10 lecciones importantes para emprendedores de la biografía de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson. Mi nombre es Alex Bresowski y como sabes, mi obsesión es ayudarte a ti, emprendedor y sobre todo emprendedor digital, a que sepas y que tengas todas las herramientas necesarias para tener éxito en los negocios. Quiero que sepas que Walter Isaacson, he leído muchísimos libros de él y él se dedica a identificar cuáles son las personas que no solamente han venido a este planeta para disfrutar la vida, sino que han apalancado y han aprovechado sus fortalezas para transformar la vida de millones de personas. Evidentemente que Elon Musk es una de ellas, que es justamente de la que vamos a hablar el día de hoy, pero sobre todo te voy a hablar de cuáles son las 10 lecciones principales que tú como emprendedor puedes aprovechar, aprender y sobre todo implementar y utilizar para crecer tu negocio. Pero primero que nada te quiero platicar algo muy interesante. Una vez escuché una entrevista de Walter Isaacson, como te decía, es el autor de esta biografía de Elon Musk y de muchas otras, y le preguntaban qué tienen en común todas las personas de las cuales has escrito sus biografías. Él ha escrito la biografía, por ejemplo, de Albert Einstein, de Steve Jobs, de Leonardo da Vinci, de Benjamin Franklin, y le preguntaban qué tienen en común todas esas personas que vivieron en épocas diferentes, estaban en industrias o en negocios o en actividades totalmente distintas. ¿Qué tienen en común si es que algo tienen en común? Y él contestó lo siguiente: lo que tienen todos ellos en común es de que son personas que saben utilizar muy bien las dos partes de su cerebro. Es decir, la parte lógica, la parte racional, pero también utilizan la parte creativa y de intuición, etcétera, de artista. Entonces, si tú analizas, por ejemplo, la biografía de Leonardo da Vinci, que de hecho es mi favorita de todas las que ha escrito Walter Isaacson, él decía que Leonardo da Vinci, por ejemplo, era un ingeniero y entendía toda la mecánica y toda la parte interna y estructural de las construcciones. Sin embargo, era un artista también. Evidentemente, la Mona Lisa y todas las obras de arte que ha hecho a nivel estético, y tenía las dos partes. El ejemplo de Albert Einstein, él decía, por ejemplo, Albert Einstein era científico y era un hombre de ciencia principalmente. Sin embargo, en sus pausas, en sus descansos, se ponía a tocar el violín. Tenía esa parte de artista también. El caso de Steve Jobs es de la misma forma, tiene las dos partes. Era una persona que entendía el diseño, obsesionado con la estética de los productos, de todas las campañas de mercadotecnia. Sin embargo, entendía muy bien la parte de ingeniería y la parte de creación de producto, la parte más científica. Y evidentemente que el caso de Elon Musk, yo diría que es la mejor representación de lo que te estoy explicando en este momento, porque Elon Musk evidentemente que entiende el factor de cómo crear una campaña publicitaria, cómo hacer marketing, cómo hacer que la gente tenga un deseo amplificado por sus productos. Los automóviles Tesla es un buen ejemplo. Creó una obsesión de una necesidad de la gente por un automóvil que no existía hace algunos años. Sin embargo, entiende sobre todo la parte científica y la parte lógica y la parte estructural y de ingeniería de lo que implica no solamente construir un prototipo de un automóvil, sino lo más importante es construir la maquinaria y la fábrica que pueda desarrollar y crear todos los automóviles, que evidentemente que eso no se hace con la pura intuición y la parte artística. Se requiere la otra parte del cerebro, que es la parte más lógica y la parte más de estructura y de ingeniería, etc. Entonces, en conclusión, me gustó mucho la respuesta de Walter Isaacson de decir, todas estas personas tienen en común que utilizan las dos partes de su cerebro bastante bien. Y eso quiero que sea la primera lección, no solamente de la biografía de Elon Musk, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, sino en general de todas las biografías de Walter Isaacson, que te recomiendo que las leas si no las has leído. Y es una lección importante porque si tú eres un emprendedor digital, tienes que entender y tienes que dominar las dos áreas. Si haces una campaña de marketing, una campaña digital, de mercadotecnia digital, en donde tienes que crear, por un lado, tienes que hacer tu anuncio artístico que llame la atención, que cuentes una historia, y toda esta parte de creatividad. Sin embargo, ya que pagaste por el tráfico, tienes que ver la otra parte científica y matemática, que es medir cuánto te costó el tráfico, cuánto te costó cada prospecto, cuánto te costó cada cliente, y medir matemáticamente todas las campañas publicitarias. De hecho, los negocios en Internet son una mezcla de psicología y matemáticas, básicamente. Si eres buen psicólogo y eres bueno vendiendo, pero no entiendes los números detrás de una campaña publicitaria, va a ser muy difícil que tengas éxito. Si eres excelente en números, pero no tienes la habilidad de marketing y de contar historias, va a ser muy difícil también que tengas éxito. Necesitas las dos, y justamente a eso me refiero con utilizar las dos partes de tu cerebro. Ahora vamos a hablar de las 10 lecciones importantes que yo aprendí de la biografía de Elon Musk y que tu emprendedor digital puedes aprovechar para tu negocio. Lección número 1.
es tener una obsesión por eliminar pasos innecesarios en cada uno de los procesos. Y si tú lees la biografía, es claro que no importa cuál de las empresas, de todas las compañías que tiene Elon Musk, no importa de cuál se trate, él llega y revisa cada uno de los pasos de ingeniería o cada uno de los empleados que forman parte de los equipos, cada uno de los componentes de todas las maquinarias, todos los sistemas económicos que representan cada compañía, y obsesivamente se dedica a eliminar pasos innecesarios. Y de hecho, a lo largo del libro, Walter Isaacson explica que lo que decía Elon Musk frecuentemente es que si no tienes que regresar al sistema por lo menos un 15-20% de cosas que eliminaste porque se te pasó la mano, no has eliminado demasiado. Es decir, lo que él recomienda es eliminar una gran cantidad de ineficiencias de los procesos, una gran cantidad de pasos, que sea tanto el extremo de los pasos que elimines que al final tengas que regresar a algunos que no debieron de haber sido eliminados, porque eso te obliga a realmente pensar en eficiencias. Y yo te pregunto a ti, en tu proceso de negocio, en tus campañas de marketing, en la gente que compone tu equipo, en las automatizaciones, las plataformas que utilizas para tu negocio, ¿cuántos pasos son innecesarios que sigues utilizando? Y ahí viene la parte importante, por costumbre. Porque los humanos tenemos hábitos y rutinas que muchas veces no cuestionamos. ¿Por qué hacemos las cosas como las seguimos haciendo? Y muchas veces lo hacemos porque o así lo aprendimos o así empezó nuestro negocio, pero cuando empieza a despegar el negocio hay cosas o elementos o personas o plataformas que ya no se necesitan y por costumbre y por rutina los seguimos utilizando. Entonces la lección es, en este caso, elimina pasos innecesarios. Ten obsesión de hacer más eficiente cada proceso y vas a ganar, porque el mundo es muy competitivo y si tú tienes un sistema y una maquinaria de negocio que sea altamente eficiente, vas a ganar. Lección número 2 es la siguiente. El producto no es el que te va a llevar al éxito. Es la habilidad de fabricar o desarrollar el producto de forma muy eficiente. Es decir, Elon Musk está obsesionado no solamente con hacer un prototipo o un producto. Eso, él explica, es muy sencillo. Lo más difícil es realizar o construir o crear la máquina que hace el producto, es decir, toda la línea de producción, toda la maquinaria necesaria, que es lo que muchas veces no vemos. Muchas veces nos sorprende cuando Steve Jobs lanzó el primer smartphone, que fue el iPhone, o cuando Elon Musk lanza sus automóviles con Tesla o las naves espaciales, y nos impresiona mucho el producto y nos quedamos ahí. Y él ha explicado varias veces que es mucho más complicado, no el producto, eso es fácil, sino la maquinaria que está detrás para que, número 1, la sepas crear y número 2, la sepas crear de forma eficiente e inteligente para que la producción sea bastante eficiente. Ahora, seguramente te estás preguntando qué tiene que ver esto conmigo, si no tienes una fábrica de productos físicos, si tienes un negocio digital como yo, con contenido digital, con productos digitales. Es exactamente lo mismo. Muchas veces nos enfocamos solamente en lo que estamos vendiendo. Si tú vendes un curso digital en internet o algún software, alguna plataforma en internet y te enamoras de tu producto, cuando en realidad los que ganan y los que ganamos en internet somos los que nos dedicamos obsesivamente a lo que no se ve. Y te voy a dar un ejemplo de lo que no se ve en negocios en internet, que es lo equivalente a esta maquinaria. Nosotros en mi equipo tenemos un sistema muy sofisticado y muy avanzado de cómo comprar tráfico, cómo comprar publicidad en línea. Es algo que la gente no ve. Entonces, cuando yo creo una campaña publicitaria y de repente llegan las personas, miles de personas a mis páginas de aterrizaje, algunos dejan su correo electrónico, se registran, por ejemplo, a un webinar o a un producto gancho, como le llamamos en Tribu Digital. Luego algunos de ellos se registran y asisten y algunos de ellos compran y es un embudo de venta. Lo llamamos en negocios en internet un embudo de venta. Pero en este caso la maquinaria es tener un sistema exacto que te permita ver todos los números y todos los prospectos, cómo van pasando por toda esta maquinaria desde no conocerte hasta registrarte o registrarse a tu producto gancho, asistir a tu producto gancho, comprar tu curso digital, después de que compraron el primero, venderles el segundo, el tercero, el cuarto producto que tengas. Y todo esto es lo equivalente a la maquinaria. Porque nosotros creamos y vendemos cursos digitales en Tribu Digital, productos digitales. Entonces, obviamente no necesitamos una maquinaria para crear un automóvil como lo hace Elon Musk, pero sí tenemos una maquinaria que no solamente pueda desarrollar cursos digitales, sino lo más importante,
venderlos en Internet. Entonces, obsesiónate no con tu producto, con tu curso digital o con lo que estés vendiendo, obsesiónate con que todo el proceso que no se ve realmente sea altamente eficiente y créeme que vas a ganar. La lección número 3 es la siguiente. El diseño de un producto no solamente debe de ser estético, sino que debe conectar la parte estética con la parte funcional y de ingeniería de ese producto. Muy similar al aprendizaje número 2 de la máquina detrás de la máquina, etcétera. Pero en este caso habla específicamente del producto. Es decir, si tienes un producto que se vea impresionante y que estéticamente sea increíble y que toda la gente se enamore visualmente de tu producto que es increíble estéticamente, sin embargo, no funciona, estás en serios problemas. Y justamente a eso se refiere. Debe ser un balance de las dos. Debe ser un producto que evidentemente sea estéticamente agradable, y no solamente agradable, sino estéticamente impresionante, pero al mismo tiempo que dé una funcionalidad. Y creo que otra persona que hacía eso bastante bien es evidentemente que Steve Jobs, porque Steve Jobs evidentemente estaba obsesionado con el diseño gráfico, no solamente de los productos, sino de las tiendas, de las páginas web, de absolutamente todo lo que la gente veía era una obra de arte. Sin embargo, esa obra de arte funcionaba. Y funcionaba muy bien. Y cuando una persona de alguna forma compraba un iPhone o compra un iPhone, todo funciona perfectamente bien con una baja cantidad de errores. Y lo mismo hace Elon Musk. Con todas las industrias en las que está, se preocupa por la estética, la parte estética. Si tú te metes a la página web de Tesla, te vas a dar cuenta a qué me refiero. Es una obra de arte de diseño web. Sin embargo, la ingeniería de los productos está conectada con esa estética. ¿Qué tiene que ver esto contigo, emprendedor digital? Muchas veces nos obsesionamos con el diseño de nuestra página web, con el diseño, la portada de nuestro curso digital, con el diseño gráfico. Sin embargo, no funcionan las cosas o la gente compra el producto y de repente no le llega la contraseña bien y toda la experiencia del usuario detrás de cámaras, de lo que no se ve, no funciona. Y realmente tenemos que estar obsesionados con las dos partes. Así como decíamos en la lección anterior, que es la máquina, las campañas publicitarias, etcétera. En este caso, a nivel producto, tiene que ser lo que se ve y lo que no se ve. Las dos partes tienen que estar bastante bien balanceadas. La cuarta lección es la siguiente. El fracaso es una parte indispensable e importante del camino del emprendedor. Y eso, cuando yo estaba en la parte del libro de la primera vez que intenta Elon Musk con SpaceX tener el lanzamiento de su primer nave espacial y de repente fracasa y explota y después de muchos meses y millones de dólares y dedicación de su equipo y de repente no funciona. Y él lo que dijo: yo de antemano sabía que el fracaso iba a ser parte del camino. Esa fue la respuesta. Él desde el principio lo sabía. Es muy difícil, y de hecho yo no conozco ningún emprendedor que nunca haya fracasado. Y él desde el principio lo sabía. Evidentemente que después de la tercera y casi cuarta error y explosión de los cohetes espaciales que estaba lanzando al espacio, había la final, que si no lo hubiera logrado, ya ahí se iba a la bancarrota, ya no hubiera funcionado el negocio. Entonces ese ya es un caso extremo al final. Sin embargo, la primera vez que tuvo el primer fracaso en SpaceX, lo que dijo es: desde el principio yo supe que no iba a funcionar, muy probablemente, que la probabilidad de fracaso era muy alta. Sin embargo, ahí lo importante no es el fracaso. Lo importante es, y no solamente ni siquiera seguir avanzando, y la persistencia, porque persistencia sin aprendizaje no sirve de absolutamente nada. Tienes que persistir y levantarte y seguir. Sin embargo, ¿qué aprendiste? ¿Cuál fue el aprendizaje de la primera vez que lanzan un cohete espacial y no funciona? Si no aprenden, evidentemente que el segundo intento va a ser una réplica del primero y no va a funcionar. Entonces, la lección aquí es: tú como emprendedor tienes que asimilar, tienes que adoptar, tienes que aceptar, tienes que entender que el camino del emprendedor requiere fracasos que te van a ir apuntando y anotando y haciendo entender por dónde es el camino. Pero lo importante del fracaso es reflexionar, entender, escuchar, observar qué fue lo que hice mal para corregir la dirección, y eso justamente es lo que te va a llevar al éxito. Como te he dicho varias veces, el progreso y el éxito de un negocio no está en la planeación, no está en la meditación, no está en que te vayas a una montaña a pensar tu plan de negocios. Está en la acción para que fracases lo más rápido posible, lo más rápidamente posible, para que puedas entender qué es lo que no funciona, y cuanto antes aprendas lo que no funciona, más rápido vas a aprender también lo que sí funciona.
Lección número 5 es la siguiente. Siempre pensar en principios primarios, en primeros principios, first principles, como los llama Elon Musk. ¿A qué se refiere con esto? Cualquier disciplina, cualquier actividad tiene principios fundamentales que tienes que entender. Sin embargo, el error que cometemos muchas veces es de que aprendemos no los principios más importantes, sino que aprendemos alguna lección que nos enseñó algún mentor, o tal vez le copiamos a alguien más cómo vendía o cómo hacía cierta actividad de negocio, copiamos a los demás y eso se empieza a convertir en la forma como hacemos las cosas. Sin embargo, la pregunta importante debe de ser siempre, de esto que aprendí, ¿cuáles son los principios que nunca van a cambiar? Y cuando tú aprendes en principios que nunca van a cambiar, tienes los ingredientes de la receta. Si alguien te enseña a cocinar y te lleva a su casa y te enseña a cocinar un pastel de chocolate y te dice, lleva esto, lleva esto, lleva esto, lleva esto, lleva esto, y te aprendes la receta, está muy bien. Sin embargo, sería mucho mejor que te explique qué se puede combinar con qué y qué nunca debes de combinar con qué en cuanto a ingredientes de la cocina, para que entiendas fundamentalmente por qué salió bien la receta que hiciste, porque combinaste ciertos elementos. Y al tú entender esos principios fundamentales, ahora sí tienes las llaves del castillo, porque puedes hacer todas las recetas que tú quieras, porque ya conoces los principios. Y en negocios funciona exactamente de la misma manera, de la misma forma. Por más de que yo te haya enseñado, y si tú fuiste alumno de Tribu Digital o eres alumno de Tribu Digital y has estudiado tu Tribu Digital paso a paso, y has visto toda la metodología que yo te enseño, por ejemplo, para hacer un webinar, para hacer un anuncio, si tú te lo aprendiste de memoria y no entendiste los principales principios, los principios primarios de persuasión en este caso, probablemente tengas éxito en un webinar si lo copias exactamente como yo te dije. Sin embargo, yo te reto a que no aprendas lo que yo te enseñé, que te vayas más allá y entiendas cuáles son los principios de persuasión que están identificados dentro de esa secuencia, por ejemplo, de un producto gancho, de un webinar, de un anuncio. ¿Para qué es esto? Para que tú tengas la libertad y la movilidad de, ya conociendo esos principios, puedas, en términos musicales, crear tu propia sinfonía. Si tú sabes las notas y conoces las escalas y las notas y todos los componentes y la estructura de la música, en ese momento puedes tú crear tu propia sinfonía. Y lo mismo sucede en negocios. Si entiendes los principios de negocio, los principios de persuasión, los principios de cada una de las disciplinas que tiene un negocio, evidentemente que vas a tener esa flexibilidad, movilidad, naturalidad para crear no solamente un negocio, sino todos los negocios que tú quieras. Lección número 6 es la siguiente. Debes poner mayor importancia en la creación de tu producto que en mercadotecnia y en ventas. Y esto evidentemente que es bastante controversial y mucha gente que se dedica a vender productos, a mercadotecnia digital, etcétera, diría que lo más importante es vender. Vender sí es importante, marketing es muy importante. Sin embargo, tristemente, mucha gente se dedica obsesivamente a perfeccionar sus embudos de venta, sus cartas de venta, sus videos de venta, sus webinars, su página web, todos los mecanismos de persuasión y de venta, y se olvidan de lo más importante, que es el producto. Llevo 20 años en la industria de negocios en internet y no sabes la cantidad de personas que he conocido que de repente sube su negocio y despegan como una nave espacial y de repente caen un año después porque entendieron la parte de marketing bastante bien y tuvieron un par de campañas que les funcionaron muy bien y de repente despegan, pero de repente caen nuevamente. Y eso es por no haberle puesto suficiente tiempo, dedicación, dinero, esfuerzo, etcétera, a la creación de lo que estás vendiendo. Y es cuestión de tiempo que no funcione. Porque por más de que convenzas a alguien que te compre tu producto, si cuando lo compra la calidad no supera, enseñamos en Tribu Digital, por ejemplo, que el valor que recibe la gente debe de ser por lo menos de 10 veces mayor que lo que cobras por tu producto. Y si no tienes ese desbalance total de valor en el que les estás dando demasiado valor por lo que pagaron, es cuestión de tiempo que la gente no regrese. Y la mayor cantidad de utilidades para tu negocio no vienen en el primer producto. Vienen en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Y si no hay calidad en tu producto, evidentemente que no vas a poder retener a las personas. Entonces, la lección aquí importante es, evidentemente el marketing sí es importante, las ventas sí son importantes, pero empieza con lo que estás creando como solución.
y obsesiónate por crearlo. Y quiero que sepas que cuando empecé mi negocio en 2004, yo caí en exactamente el mismo error que caen la mayor parte de los emprendedores. Me obsesioné por las ventas, olvidé el producto, no le hice caso a la creación del producto a la perfección, hacía mis cursos digitales y mis libros y los lanzaba rápidamente, no los perfeccionaba, los lanzaba y me obsesionaba solamente por que mi tasa de conversión aumentara, por vender más, por medir mis ventas, cómo iban aumentando. Y me di cuenta, con bastantes fracasos, que no era el camino. Y después de eso, actualmente invertimos muchísimo dinero. Yo diría que la mitad del dinero se va a diseño, a producción, a diseño gráfico, a perfeccionar lo que estamos vendiendo. Y la otra mitad sí se va a campañas publicitarias, etcétera. Es un balance de las dos actividades. Entonces, la lección es: enfócate no solamente a vender, no solamente a marketing, sino enfócate también a perfeccionar tu producto. Lección número 7 es la siguiente. Cuando contrates a alguien, la actitud es más importante que la habilidad. Las habilidades las puedes enseñar, decía Elon Musk justamente en la biografía. En una de las secciones dice: la habilidad de las personas que contrates, tú los puedes capacitar o pueden ir aprendiendo. La actitud, y es lo que él decía, necesitas literalmente un trasplante de cerebro para cambiar tu actitud, porque la actitud ya la traes. Y cambiar la actitud de una persona va a ser muy difícil. Entonces, él dice que es más importante que la actitud de una persona que estás contratando para tu empresa sea positiva y sea una actitud de adaptarse y de ganar y de tener éxito, aunque las habilidades no sean tan grandes, porque las habilidades van a poder enseñarlas. Y yo te diría honestamente que sobre todo en nuestra industria de negocios digitales, de negocios en internet, en donde todo está cambiando tan rápidamente, las habilidades de todas formas van a tener que aprenderlas y luego reaprenderlas y luego reaprenderlas y luego reaprenderlas. Es decir, con todas las habilidades que llegan a tu compañía seguramente les van a servir, pero 2 años después ya no les van a servir, van a tener que haber aprendido nuevas habilidades. Pero eso se aprende. ¿Y cómo se aprende? Con la actitud. La actitud de crecer, de aprender, de formar parte de un equipo, de saber colaborar con un equipo. Y esa actitud es muy importante. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Cuando contrates a una persona, lee muy bien cuál es su actitud. Hazle preguntas que tengan que ver con eso. Una de las preguntas que yo hago cuando contrato a personas para mi equipo es: ¿cuántos libros lees al año? Platícame cuáles son los últimos libros que leíste, qué te dejaron. Entonces, son preguntas que van más a la parte de actitud, de mentalidad, de conocer exactamente cómo opera, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, cuáles son los hábitos que tiene. Y eso es el DNA, ese es el cableado interno que ya trae y que te va a ayudar a que tú, imagínate, tener un grupo de 10, 15, 20 o miles de personas en tu compañía y que todos tengan la actitud y la mentalidad correcta. Evidentemente que las habilidades se van a ir adquiriendo. Lección número 8 es la siguiente. Las únicas leyes importantes son las leyes de la física. Todo lo demás es una mera recomendación. ¿Y a qué se refiere con esto Elon Musk? Él nunca le hace caso a lo que opinó algún político o alguna regulación que existe en el gobierno o algún empleado de su compañía que le diga que las cosas deben de hacerse de cierta forma porque así se hacen. Para él todo eso son recomendaciones, incluso las regulaciones que existen, él las escucha como recomendaciones y luego va y las cambia o puede negociar con los políticos para que las cambien, porque para él las únicas leyes fundamentales son las leyes de la física. Entonces, ¿qué tiene que ver eso contigo? Si tú vendes cursos en internet, y de hecho eso está muy parecido a lo que decíamos de los primeros principios, evidentemente que entender lo equivalente a las leyes de la física para Elon Musk, para nosotros son, por ejemplo, las leyes de influencia, las leyes de persuasión. Yo te he hablado del libro, por ejemplo, de Robert Cialdini, que habla de los 6 principios de persuasión, que son autoridad y que son prueba social y son todos los principios que ya conocemos. Entonces, si alguien te dice que tienes que vender de cierta forma o que tienes que hacer de esa forma tu webinar, tu producto gancho, y te dan recomendaciones de cómo hacerlo, en vez de seguir recetas y en vez de copiarle a los demás y ver lo que los demás están haciendo, entiende cuáles son las leyes de persuasión. Domina muy bien cuáles son las leyes de influencia, de convencer a una persona que no te conoce, que de repente no solamente te conozca, sino que confíe en ti, que saque la tarjeta de crédito y que compre tu producto digital. Existen leyes. Créeme que existen leyes. Llevo 2 décadas en esto y te puedo decir con total confianza y total convicción que los humanos somos predecibles. Que de hecho hay un libro de Dan Ariely, si no lo has leído te lo recomiendo, que se llama Predictably Irrational, predeciblemente irracional. Dan Ariely es el autor.
Y este libro justamente habla de cómo los humanos somos predecibles. Somos predecibles de forma irracional, porque nos comportamos de forma irracional, tomamos las decisiones con la emoción totalmente, por más de que las justifiquemos con la razón. Pero lo importante aquí es que somos predecibles. Y como somos predecibles, existen leyes, existen reglas, existen principios. Entonces, cuando tú entiendes, así como Elon Musk dice, yo entiendo las leyes de la física y todo lo demás es una recomendación, cuando tú entiendes los principios de persuasión y de influencia, todo lo demás se vuelve una recomendación. Si alguien te dice que tienes que vender de esta forma, está bien que lo pruebes, pero también arriésgate a intentar métodos diferentes siempre y cuando no rompas las leyes de la persuasión, y créeme que eso te va a dar mucho más flexibilidad, mucho más movilidad, mucho más aventura para tomar riesgos, y los riesgos grandes son los que te van a llevar al éxito, pero son riesgos muy medidos porque están basados en leyes inmutables, que en este caso son las leyes de la influencia y de la persuasión. Lección número 9 es la siguiente: la humanidad por encima del individuo. ¿A qué se refiere con esto? Elon Musk, como sabes, está obsesionado con muchos sueños que tiene de la humanidad, no solamente con la energía sustentable, por ejemplo, con Solar City, con Tesla, sino también con, por ejemplo, que seamos una especie multiplanetaria, que podamos llegar a Marte algún día con todo lo que está haciendo en SpaceX. Y en realidad se preocupa por la humanidad como grupo, como especie. Entonces, ¿qué tiene que ver con el individuo? Si él de repente llega a una reunión y tiene que despedir a cierta cantidad de personas, que mucha gente lo ha criticado porque despide mucha gente y porque los quita y porque no tiene emociones con los individuos, la filosofía que él está implementando es: la humanidad es por encima del individuo. Y por más de que a veces tenga que sacrificar vidas de una o dos personas, posiblemente está salvando primero que nada la compañía, porque la compañía es un grupo de, por ejemplo, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas, depende de la empresa, y evidentemente que si 2 o 3 o 4 personas o cientos de personas están atorando o deteniendo el crecimiento de ese grupo, él ve al organismo como, incluido él, ve al organismo primero que él y que sus empleados. Y de hecho, ¿a qué me refiero con él? Su calidad de vida no es la mejor, evidentemente, que si ya leíste el libro o si no lo has leído, te lo recomiendo que lo hagas, pero te vas a dar cuenta cómo no tiene calidad de vida. Entonces pone a la humanidad por encima de él, al grupo, a la organización por encima de él y por encima de los demás. Entonces, obviamente, en Tribu Digital enseñamos calidad de vida, balance, etcétera. Y yo soy un fiel creyente en que tienes que balancear tu vida, y yo lo hago, tengo una vida bastante balanceada. Sin embargo, la lección importante aquí es: si tú tienes un grupo de personas en tu organización y de repente tienes que sacrificar a un par de personas que no están dando el ancho y no están en el nivel que se necesita para que tu equipo siga creciendo y puedan seguir ayudando a miles de personas con tus productos, tienes que dejarlos ir, tristemente. Y muchas veces en mi carrera como emprendedor me costó mucho trabajo, y durante muchos años no lo hice y no lo podía hacer. Y lo he aprendido a hacer, y es una gran lección, porque la gente que está dispuesta a trabajar, a operar, a ejecutar en un alto nivel, siempre le va a gustar rodearse de gente que tenga la misma mentalidad. Entonces, si te preocupas por el organismo que está dando valor al mundo, que es tu compañía, tienes que poner a esa humanidad por encima de una persona, de dos personas. Esas personas van a estar bien y van a encontrar seguramente otro camino, otro recorrido, otro vehículo que los lleve a sus objetivos. Sin embargo, si no es el tuyo, es mejor antes que después tomar la decisión. Y finalmente, la lección número 10 del libro de Elon Musk es la siguiente: siempre regresar las fichas a la mesa de juego. Y evidentemente que Elon Musk es una de las mejores personas en hacerlo. Cuando él fundó la compañía PayPal, como seguramente sabes, la vendió, y con todo el dinero que generó por la venta de la empresa PayPal, la mitad la destinó a Tesla, la segunda mitad la destinó a SpaceX, se quedó en cero absoluto, tomó un riesgo bastante alto, la probabilidad de éxito era muy baja en las dos industrias, y hoy, gracias a eso, es una de las personas más ricas del mundo. Entonces, evidentemente que muchos emprendedores de repente arriesgamos al principio cuando no tenemos nada que perder, y ponemos las fichas, las pocas fichas que tenemos, las ponemos en la mesa de juego, porque tenemos como 2 fichas solamente, y de repente nos va bien y tenemos éxito y empezamos a generar más fichas, y muchos lo que hacemos es quedarnos esas fichas y protegerlas y cuidarlas, y esa hambre de éxito que teníamos al principio y esa hambre para tomar riesgos la perdemos. Y esa es la gasolina más importante de un emprendedor, porque en el momento que dejamos de tomar riesgos
los emprendedores morimos. Si hay una habilidad importante que tenemos los emprendedores y que aportamos al mundo es la habilidad para tomar riesgos. Eso es por lo que nos pagan. Evidentemente que si tú contratas gente, a ellos les pagas por su tiempo y sus habilidades, pero a ti, emprendedor, se te paga por haber tomado el riesgo de contratar personas, de poner capital, poner tu propio capital o capital de otros, poner tu nombre, y es tomar riesgo. Pero lo importante y la lección aquí es no cuidar esas fichas que ya ganaste. Evidentemente sí cuidar cierta cantidad de fichas, porque sería ridículo poner todo como lo hace Elon Musk, que creo que es un caso extremo. Sin embargo, guardar una parte, invertir una parte, pero una parte importante también, regresársela al negocio para seguir tomando riesgos, para que realmente tu negocio, en vez de haber subido y que se quede estable, que suba y luego suba otra vez, y luego suba otra vez, y luego suba otra vez. Y esos saltos necesariamente vienen después de haber tomado riesgo. Y bueno, con eso terminamos ya las 10 lecciones que aprendí del libro de Elon Musk. Si no lo has leído, realmente te lo recomiendo. Evidentemente que es una persona que causa controversia. Mucha gente lo odia, mucha gente lo ama y lo admira, etc. No le hagas caso a la emoción. Si de alguna forma no admiras o no te cae bien Elon Musk, no es lo importante. Lo importante es la capacidad que podamos tener como emprendedores, como personas que queremos que nuestro negocio pase al siguiente nivel, de aprender de cualquier persona independientemente de la imagen que tengamos de esa persona. Porque todos los humanos, créeme, tú, yo, absolutamente todos, tenemos un lado bueno, tenemos un lado malo, esa es naturaleza humana. Pero sin embargo, yo te diría que existen muchísimas lecciones de lo que ha hecho Elon Musk en su recorrido como emprendedor y vale realmente la pena aprenderlas. Entonces, si no has leído este libro, realmente te lo recomiendo. Y cuando lo termines, te recomiendo también que leas todos los libros de Walter Isaacson. Te confieso que mi favorito es la biografía de Leonardo da Vinci. No te imaginas cómo disfruté leer ese libro. Te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Como sabes, mi nombre es Alex Beresowski.